Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del curso de Química Básica. Como habíamos comentado en el video anterior, hoy día vamos a hablar del concepto de mol de átomos en este caso. Para eso vamos a recordar lo que dijimos en el video anterior, de que la masa del átomo está fuertemente relacionada a la cantidad de partículas del núcleo. En este caso, el átomo de hidrógeno que está acá tiene una partícula, por lo tanto, este átomo tiene una masa, o peso voy a decir, de una unidad de masa atómica. Este que tiene 4 partículas, 4 unidades de masa atómica, y este que tiene 7 partículas, 7 unidades de masa atómica. Ahora, en base a eso, voy a explicar lo que es un mol. Un mol no es una masa, no es un peso de átomo, es una cantidad de unidades fija. Esto es muy similar a una bandeja de huevos, donde una bandeja de huevos tiene siempre 30 huevos. Y los huevos pueden ser super extra, primera, segunda, más chiquititos, más grandes, pero siempre son 30. Un mol siempre contiene 6,02 por 10 elevado a la 23 unidades. Es interesante indicar que si hay problemas con la lectura de este número, hay que repasar el concepto de notación científica. Pero 6,02 por 10 a la 23 unidades es un número muy, muy grande. Entonces, 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de hidrógeno constituyen un mol de hidrógeno. 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio constituyen un mol de helio. 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de litio constituyen un mol de átomos de litio. Ahora, este número no es arbitrario, este número se seleccionó porque 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de hidrógeno tienen una masa de 1 gramo. Es decir, si yo junto todos esos átomos en un recipiente, en lo que sea, todos juntos tienen una masa de 1 gramo. La masa de un átomo es muy chiquitita, pero en conjunto 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno tendrían una masa de 1 gramo. Ahora, como el helio es 4 veces más pesado que el hidrógeno, 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio tendrían una masa de 4 gramos porque cada unidad es más pesada que el hidrógeno 4 veces. Y 6,02 por 10 a la 23 átomos de litio tendrían una masa de 7 gramos. Por lo tanto, todos estos átomos de hidrógeno pesan 1 gramo. Todos estos átomos de helio, pesan 4 gramos. Todos estos átomos de litio pesan 7 gramos. Voy a hacer una equivalencia con un ejemplo con bolitas. Voy a hacer una equivalencia con bolitas. ¿Ya? Supongamos que alguien inventa, porque vamos a suponer que alguien simplemente inventa que un mol de bolitas son 1000 bolitas. Si usted tiene 1000 bolitas, entonces tiene un mol de bolitas. Pero si las bolitas son de cristal, por ejemplo, o de vidrio, entonces esas 1000 bolitas tienen una masa de 1 kilogramo. Estos son números inventados, no tienen por qué coincidir con la realidad. 1000 bolitas tienen una masa de 1 kilogramo, ¿por qué? Porque son de vidrio. Y cada bolita tiene una masa tal que al juntar las 1000 me da 1 kilogramo. Ahora, si las bolitas son de acero, también es un mol de bolitas, porque son 1000 bolitas. Siempre 1000 bolitas son un mol. Pero como son de acero, estas 1000 bolitas de acero ahora tienen una masa de 4 kilogramos. Repito que son números inventados para el ejemplo. Y si esas 1000 bolitas son de plomo, entonces esas 1000 bolitas, que son un mol de bolitas, tienen una masa de 7 kilogramos. ¿Por qué? Porque el plomo es más pesado que el acero y el acero es más pesado que el vidrio. Así también entonces, como el litio es más pesado que el helio y el helio es más pesado que el hidrógeno, una cierta cantidad de moles de hidrógeno, 6,02 por 10 a la 23, tiene una masa de 1 gramo y esa misma cantidad tendría una masa de 4 gramos si es helio y esa misma cantidad tendría una masa de 7 gramos si es litio. Entonces, voy a decir que
el peso atómico o masa atómica del hidrógeno es 1 gramo por cada mol, que simplemente vamos a decir 1 gramo mol. El peso atómico del helio es 4 gramos por cada mol, vamos a decir simplemente 4 gramos mol. Y el peso atómico del litio es 7 gramos mol o 7 gramos por cada mol. Un mol de hidrógeno, 1 gramo. Un mol de helio, 4 gramos. Un mol de litio, 7 gramos. Peso atómico, 7 gramos por cada mol. Eso significa que ese gran paquete de átomos de litio pesan 7 gramos, ese gran paquete de átomos de helio pesan 4 gramos y ese gran paquete de átomos de hidrógeno pesan 1 gramo. Voy a hacer otro ejemplo entonces. Imagínense entonces que un mol es como un saco y yo lo lleno con átomos, pero lo lleno siempre con la misma cantidad de átomos, independiente de la especie química con la que lo esté llenando. Si lo lleno con hidrógeno, le echo 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si lo lleno con helio, le echo 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio. Si lo lleno con litio, le echo 6,02 por 10 a la 23 átomos de litio. Pero el saco que contiene litio es más pesado que el saco que contiene helio, porque cada unidad es más pesada. Y el saco que contiene helio es más pesado que el hidrógeno, porque el helio, cada unidad de helio es más pesada que el hidrógeno. Entonces aparece algo como esto. ¿Ven? El hidrógeno está aquí, es un saco que pesaría 1 gramo, está lleno de átomos. El helio está acá, es un saco que pesaría 4 gramos. El saco es el mol. El saco es lo mismo en este ejemplo que el mol. Y el saco de litio tendría una masa de 7 gramos. Entonces, el mol es equivalente al saco lleno de átomos. Todos los sacos contienen 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cada saco representa un mol, ya lo he dicho majadерamente. Y todos tienen el mismo número de átomos, pero no pesan lo mismo porque las unidades que están adentro son cada vez más pesadas unas que otras. Entonces ahora vamos a contestar estas preguntas que están basadas en átomos de helio, que como ya dijimos recién en el video, tienen un peso atómico o masa atómica de 4 gramos por mol, es decir, 4 gramos en el caso del helio es equivalente a 1 mol de átomos de helio. Dice ahí, ¿cuántos átomos de helio hay en un mol de helio? Bueno, por definición en un mol siempre hay 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos, por lo tanto, la pregunta o la respuesta es bastante directa. Hay lo que existe en un mol, que siempre es 6,02 por 10 elevado a la 23 unidades. La segunda pregunta dice cuántos átomos de helio hay en 4 gramos de helio. Si considero entonces que el peso atómico del helio es de 4 gramos por cada mol o 4 gramos mol, en el fondo es la misma pregunta anterior. Me están preguntando cuántos átomos de helio hay en 4 gramos de helio, que es un mol. Por lo tanto, la respuesta vuelve a ser 6,02 por 10 elevado a la 23. Ahora, en el caso de la pregunta que está acá, dice la tercera pregunta, ¿cuántos átomos de helio hay en 2 gramos de helio? Esto es interesante porque inmediatamente uno debiese pensar, si 4 gramos de helio son 1 mol, entonces 2 gramos de helio son medio mol. Y en medio mol hay la mitad de los átomos que hay en 1 mol. Por lo tanto, si en 1 mol hay 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos, en medio mol hay 3,01, la mitad de 6,02, por 10 elevado a la 23 átomos. Repito entonces que si hay problemas con la notación científica es importante repasarla. La cuarta pregunta dice ¿cuántos átomos de helio hay en medio mol de helio? Vuelve a ser la misma pregunta anterior porque medio mol de helio es equivalente a 2 gramos de helio. Por lo tanto, estas dos preguntas tienen la misma respuesta, 3,01 por 10 elevado a la 23. Distinto es las preguntas siguientes donde dice ¿cuántos moles y átomos hay en 40 gramos de helio? Vamos a contestar solamente esa pregunta y esta última la vamos a dejar de tarea. ¿Cuántos moles y átomos hay en 40 gramos de helio?
En 40 gramos de helio hay 10 moles. Bueno, ¿cómo supo eso? Porque un mol de helio son 4 gramos. Y si yo tengo 40 gramos y los agrupo en paquetitos de A4, obtengo 10 paquetitos de A4 que me dan 40. Y por lo tanto tengo 10 moles. 10 paquetitos de A4, cada uno un mol. ¿Y cuánto sería entonces la cantidad de átomos que están ahí? Bueno, la cantidad de átomos que están ahí sería 10 veces lo que hay en un mol, porque son 10 moles, porque tengo un mol, otro mol, otro mol. Entonces sería 6,02 por 10 a la 23, por 6,02 por 10 a la 23, más 6,02 por 10 a la 23, 10 veces. Y eso me daría entonces 6,02 por 10 elevado a la 24. Entonces, respondiendo a las preguntas, tendríamos más o menos este resumen. ¿Cuántos átomos de helio hay en un mol de helio? 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuántos átomos de helio hay en 4 gramos de helio? Como 4 gramos de helio son un mol, también 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuántos átomos de helio hay en 2 gramos de helio? Que corresponde a medio mol, sería la mitad de 6,02 por 10 a la 23, 3,01 por 10 a la 23. ¿Cuántos átomos de helio hay en medio mol? Es la misma pregunta anterior y tiene la misma respuesta. Ahora vamos a contestar solamente esta. Recuerden que la de abajo queda de tarea. ¿Cuántos moles y átomos de helio hay en 40 gramos de helio? En 40 gramos de helio hay 10 moles, 10 paquetitos de A4. Y por lo tanto tengo 10 veces 6,02 por 10 a la 23 átomos, que son 6,02 por 10 elevado a la 24 átomos. Para contestar la pregunta que viene acá, esta pregunta, es interesante indicar que ahora tengo una fracción de mol, 0,4 gramos de helio. Si 4 gramos constituyen un mol, entonces 0,4 gramos constituyen un pedacito de mol. Y para eso entonces, en base al razonamiento que hicimos, podríamos ocupar estas fórmulas que están basadas en el razonamiento que acabamos de explicar. El número de moles va a ser la masa sobre el peso atómico. Si ocupo el 40, sería 40 dividido por 4 y me da 10. Si ocupo el 0,4, sería 0,4 dividido por 4 y eso me da un número que ustedes pueden calcular, que es una fracción de la unidad. Y el número de átomos sería n veces el número de moles veces 6,02 por 10 a la 23. En este caso sería 10 veces 6,02 por 10 a la 23, eso me daría 6,02 por 10 a la 24. En el caso de acá, tendría que calcular la fracción de mol y esa fracción de mol ponerla aquí y me va a dar el resultado de esta última pregunta. Eso. Nos vemos entonces en el video número 3. Saludos a todos. Chao, chao.